En la Onda. Competición desde dentro, actualidad, pruebas y mucho más. Con Sergio Romero. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a En la Onda. Arrancamos temporada, arrancamos año y lo hacemos con muchísimas ganas porque el 2026 ya ha empezado fuerte. Enero siempre viene marcado por una de las pruebas más duras, más míticas y más seguidas del planeta, el Rally Dakar. Con esos duelos en el desierto, las dunas y las etapas interminables que ponen a prueba tanto a las motos como sobre todo a los pilotos. Y este año Honda ha vuelto a demostrar su nivel, segunda y tercera posición en motos en Dakar, durísimo, con un nivel brutal y con una lucha hasta la misma línea de meta. Y por eso hoy tenemos un invitado de lujo. Vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas de este Dakar 2026, Tosha Shagaina, un piloto que es talento puro, velocidad, cabeza y una de las grandes bazas de la marca para el presente y futuro del Rally Ride. Pero no nos vamos a quedar solo en el mundo del desierto y la competición extrema. Honda también significa calle, carretera, disfrute a diario y desde luego estilo. Y aquí entra en juego uno de los modelos que más nos ha sorprendido últimamente, la GB350S. Una moto que abre un nuevo segmento muy interesante, el de las clásicas de acceso. Motos con estética retro, con alma sencilla, con un concepto muy puro de lo que es montar en moto, pero con tecnología actual y facilidad de uso para todo tipo de usuarios. Y para hablar de ella tenemos a alguien que no solo la ha probado, sino que la ha vivido. David Remón, que se hizo con la GB350S nada menos que la Roadbook, una prueba de resistencia, de navegación, de kilómetros y de cabeza ideal para comprobar qué tipo de moto es esta. Con David hablaremos de sensaciones, de cómo se comporta, de para quién es esta moto y de por qué puede convertirse en la puerta de entrada perfecta al mundo Classic de Honda. Y para cerrar el círculo hay algo que nunca podemos olvidar. La moto empieza en la cabeza y la seguridad es lo primero. Así que en este episodio también vamos a hablar de cascos, de cómo se diseñan, de cómo se prueban, de qué hay detrás de una marca como Arai, que lleva décadas siendo referencia absoluta en protección, calidad y obsesión por el detalle. Tendremos con nosotros a Alejandro Daihigashi del equipo de Arai para que nos cuente qué hay realmente dentro de un casco, cómo ha evolucionado la seguridad y qué debemos tener en cuenta cuando elegimos uno. Revivimos el Dakar con Tosha Shagaina. Hace unos años no podíamos ni correr y soñábamos con estar ahí entre los 10 primeros y ahora un podium casi nos sabe a poco. Entonces, bueno, hay que estar agradecido porque, jolín, creo que estamos haciendo muy buen trabajo. Son palabras mayores por estar ahí en el podium del Dakar y coger otro Tuareg, así que la verdad es que contento. Viajaremos con la GB350S. Hay una cosa que me llamó mucho la atención de esta moto, pero Honda en este producto ha dado un paso atrás en el sentido de cómo eran las motos hace 50 años, cómo se movían nuestros, no diré mis padres, hasta mis abuelos, ¿no? Y aparte es un producto que dentro de todo lo que es una moto con un perfil absolutamente urbanita, tiene alma. Vamos a hablar de cascos y seguridad. Es importante elegir un casco teniendo en cuenta para qué lo vas a utilizar y siempre yo aconsejaría elegir un casco de fibra de vidrio que tenga un cierre de doble anilla, que sea de tu talla, y déjate asesorar siempre por un profesional. Esto es En la Onda. Escúchanos en iVoox, Apple Podcast y Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Desde Pit Lane. Hoy tenemos de nuevo en el podcast a Tosha Shagaina, piloto del Monster Energy Honda HRC, que ha conseguido el tercer puesto en el Dakar 2026. Bienvenido y enhorabuena, Tosha. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, sorprendido que hayas pronunciado bien mi apellido. Es que ya llevo entrenando contigo varios Dakares, varias temporadas y ya me has más o menos enseñado cómo hay que hacerlo. Oye, enhorabuena, lo que te decía, Dakar, tercera posición, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Pues bueno, la verdad es que contento de estar aquí de vuelta, ya al final 15 días de carrera, 25 por allí en Arabia Saudita, pues bueno, cuando vuelves a casa siempre lo agradeces más que nunca y bueno, contento de estar segundo año consecutivo ahí en el podio. Ahora que han pasado unos días y como dices, todo ha vuelto a la normalidad, ¿qué balance haces de este resultado y qué sabor te deja el rally? Pues cuando faltaba una etapa, cuando ya acabamos el rally y demás, que ya, bueno, íbamos a hacer podio, íbamos a estar ahí en la tercera posición, tenía el sabor agridulce de decir, ostras, era como si yo creo que tenía una sensación casi peor, ¿no? que mis primeros Dakares de cuando hacía el 13, ¿vale? Sí. Y luego, bueno, eché la vista atrás y digo, pero a ver, ¿estamos tontos o qué? Hace unos años no podíamos ni correr y soñábamos
con estar ahí entre los 10 primeros y ahora un podium casi nos sabe a poco. Entonces, bueno, hay que estar agradecido porque, jolín, creo que estamos haciendo muy buen trabajo. Son palabras mayores por estar ahí en el podium del Dakar y coger otro Tuareg. Así que la verdad es que contento. Por supuesto, siempre salimos de casa queriendo ganar, pero oye, hay que valorarlo y también nos da fuerzas para el año que viene ir a por la victoria otra vez. De hecho, durante este rally has sido uno de los pilotos más rápidos y te has llevado 3 victorias. ¿Cuál ha sido tu mejor día en este Dakar? ¿Qué sensación tienes de un día de decir, me siento que estoy, ¿no? que estoy a tope o qué te traes de ahí? Bueno, creo que han habido muchos días buenos en los que a lo mejor el resultado no lo reflejaba tan bien, donde no hemos estado a lo mejor allí ganando la etapa, pero yo creo que han habido muchos días buenos. A lo mejor en otros días, pues bueno, han sido otros pilotos mejor que nosotros. eh, a lo mejor en los que nos encontrábamos muy bien, pero no hemos tenido buena navegación. No sé, al final tú lo sabes que el Dakar es tan largo, son tantos kilómetros que puede ir todo perfecto o todo mal, que luego llegas a la línea de meta y el resultado no concuadra con cómo te has sentido. Entonces, pues bueno, por quedarnos con una etapa, yo creo que la tercera, que fue esa que fue la caída esta espectacular, donde más pilotos caímos en el mismo sitio, Sí. pero que bueno, que al final lo pudimos arreglar y ganamos la etapa. Bueno, ese momento que comentas, además de ganar la etapa, ese momento es muy curioso, ¿no? Porque estaban las cámaras ahí al lado como de un árbol, ¿no? Y había, no sé si había una raíz, porque tú dijiste que no estaba muy claro que había. Te caes delante de las cámaras, te levantas y me encanta que le das una patada a la rueda delantera, ¿no? Para enderezar el manillar. ¿Cómo lo dejas la moto ahí? O sea, ¿cómo lo tienes de claro esa maniobra? Bueno, a ver, yo ya los vi desde lejos a las cámaras y cuando hay cámaras y están ahí en puntos raros ya sabes que hay algo. Entonces, pues bueno, no era el primer piloto que tenía un susto ahí, por supuesto. Entonces ya me lo sabía. Pero fue de repente estar en el aire. Y bueno, luego han salido vídeos y demás de más caídas y de todo en ese mismo punto y se ve que había una piedra, una roca bastante grande, pero que no se veía. Ya. Hasta recuerdo ver una persona caminando por allí donde intentaba como quitar la arena para enseñar esa piedra, pero casi no estaba nada a la vista. Y bueno, como lo que me preguntas, cuando te caes, por supuesto, primero chequeas que estás tú bien, luego vas a la moto, vi que estaba todo bien, que solo estaba la rueda girada, entonces, pues bueno, había que pegarle una patada porque la dirección que llevamos nosotros va muy, muy dura, entonces si lo intentas hacer lo típico, eso de darle con un árbol o Sí. ponerla ahí entre las piernas, pues no la giras ni de casualidad. Entonces, pues bueno, había que actuar rápido, pegarle una patada y seguir para adelante porque aún quedaban como 200 kilómetros por delante. Qué fuerte. Y te quedó recta, te quedó bastante bien, suficientemente para ganar, ¿no? ¿O cómo? La verdad es que no me quedo recta, porque a mí me gusta especialmente dura la dirección Sí. y siempre, bueno, con Paco, con mi mecánico, siempre me la aprieta más de la cuenta para que no se mueva nada y no pude. O sea, la enderecé un poquito, pero aún así fui todo el día tuerto. Qué difícil, o sea, qué mérito tenéis porque es que suman tantas cosas, ¿no? Que pueden pasar durante una carrera encima de la moto que a lo mejor está tocada, pero aún así, bueno, sois unos verdaderos luchadores. Tocha, ¿en qué momento del rally viste que tenías opciones de pelear por la victoria final? Bueno, desde el primer momento creo que hemos hecho una muy buena temporada en el 25 y creo que tenemos todo para ganarlo. Y que desde el primer momento creo que podíamos optar por la victoria. Hicimos unas primeras etapas muy tranquilas. Por supuesto que yo iba a fondo, pero todo estaba dentro de un poquito de los planes de empezar tranquilos e ir cogiendo la carrera. Y bueno, hasta la penalización, que fue donde cogimos el liderato, estaba todo súper controlado. Eh, Seguro que me vas a preguntar un poquito sobre la penalización, pero así para adelantarte, si luego echas la vista atrás y ves que quedé a 25 minutos, dirías, bueno, pues tampoco hubieses ganado, ¿no? Pero sí que es verdad que esos 10 minutos me dejaban en una posición en la que en las etapas donde desgraciadamente nos tenemos que parar un poco más o perder para al día siguiente salir atrás, yo ya no podía hacerlo, porque ya no podía perder más tiempo. Entonces, pues bueno, me la tenía que jugar e intentar esas etapas donde ellos iban a parar, pues yo tirar y ganarla, Ya. que ya sabiendo que al día siguiente, pues los pilotos con los que yo me la jugaba iban a salir muy atrás y iban a recuperar mucho tiempo. Entonces, pues bueno, intentamos jugárnosla y un poquito el Dakar de hoy en día ya no es como el de antes, que puedes perder una hora y aún estar ahí. Ahora mismo vamos al segundo, a los minutos y todo cuenta. Entonces, pues bueno, complicado.
O sea que al final es verdad que por lo que has explicado, esa penalización de 10 minutos sí que cambió tu estrategia, ¿no? Que hubieras jugado otras cartas si no hubieras tenido que recuperar como hacían tus rivales Eso es. en cada etapa, ¿no? Eso es. Las etapas, bueno, que ya sabíamos, no nosotros, sino todo el mundo, que iban a ser, por ejemplo, de dunas, 100% dunas, ahí no Sí, puedes salir adelante. ya. Porque bueno, aunque seas quien seas, el piloto de atrás, al haber marcas, pues bueno, sabes que te van a recuperar mucho tiempo. Entonces, pues bueno, esas etapas básicamente las abrí yo y bueno, hay un piloto rápido que salga el 10 ya te va a recuperar esos 20 minutos fácilmente. ¿Y cómo funciona el tema de los bonus? Porque tú a veces has dicho en las declaraciones, ¿no?, que intentabas coger todos los bonus posibles cuando ibas abriendo para recuperar ese poquito extra. ¿Cómo funciona ese tema para que la Sí, gente en casa que a lo mejor no ha estado en el día a día del rally lo entienda? esto hace 2 años o 3 que ha ido un poquito cambiando la bonificación, pero básicamente es que tienes 1 segundo por cada kilómetro en el que abres la etapa. Vale. Cuando tú vas primero, ojo, el que va primero o los pilotos que vayan a menos de 15 segundos del primero, cogen una bonificación de 1 segundo por kilómetro, exceptuando los últimos 10 kilómetros. No sé Vale, por qué, vale. muy bien eso. Entonces, pues bueno, lo que intentamos cuando abrimos pista es que abrir pista de principio a fin y así coges los máximos bonus posibles. Porque, claro, en una etapa de 400 kilómetros, pues cogerías 390 segundos, perdón, Vale, de vale, vale. bonificación. Entonces, pues bueno, te ayuda mucho. Vale, o sea que este Dakar no has tenido que, digamos, que cortar, ¿no? Que frenarte, has tenido que atacar constantemente. Eso en las etapas en las que había que frenar yo no podía hacerlo porque iba a meterme más minutos en la general. Entonces, pues bueno, me la jugué intentando ganar e intentar empujar, sabiendo que al día siguiente íbamos a perder, pero bueno, teníamos la esperanza de, ostras, vamos a ver si podemos perder lo menos posible. Pero bueno, aún así fueron esas etapas de esas dunas blancas y pequeñas en las que, bueno, el que abría perdía 20 minutos fácilmente. Y hemos visto en algunas de esas etapas neumáticos totalmente destrozados. Y tú, además, si tenías que atacar, ¿cómo haces para cuidar los neumáticos y que no lleguen rotos, ¿no? En esas etapas maratón también hemos visto que estabais Sí. solos vosotros, ¿no? Si no es etapa maratón, pues bueno, yo creo que casi todos los pilotos nos la jugamos más de llegar al final y un poquito más a ver lo que pasa. Pero en las etapas maratón sí que tienes que atacar, pero siempre con cabeza. Y justamente yo en la etapa que aún no había tenido la penalización y justamente cuando me puse de líder, no iba atacando, pero ganamos la etapa y también rompí la rueda. Entonces, pues bueno, nunca se sabe. También yo iba abriendo, entonces cuando abres siempre tienes como el terreno más virgen, siempre cuando vas un poquito más atrás, pues siempre vas viendo más las piedras que están apartado del camino, cómo ha reaccionado la moto, Ya. vas viendo las marcas, pero cuando vas abriendo, pues vas un poco, pues eso, abriendo pista, entonces tienes más posibilidades de romper la rueda. Pero básicamente eso, en la etapa de maratón siempre hay que tener extra cuidado porque sabes que estás solo y vas a tener que reparar la moto con lo que tengas encima. ¿Y qué tal ha sido este año cuando has llegado al campamento ahí en las etapas maratón? ¿Has tenido que trabajar mucho? ¿Y cómo se vive ese momento de estar ya tú solo sin tu equipo ahí, ¿no? Que estáis vosotros compartiendo un poco campamento ahí perdidos. A ver, la verdad es que si todo va bien, moto no tocamos nada. No. Sí que revisamos un poco, que esté todo bien, pero no hacemos nada. Si hay algo gordo, pues bueno, intentas rezar todo lo que sepas y arreglarlo con lo que tengas allí. Pero este año la única reparación que tuvimos que hacer fue el primer día de la primera etapa maratón, la rueda, que bueno, que al final cogimos bridas que llevamos Sí. encima y intentar coger el neumático para que se abra lo menos posible y que no salga el mousse. Porque que se rompa el Vale. neumático nos da igual, pero lo peligroso es que salga el mousse por ese agujero y entonces la rueda se queda en el suelo y sí que ya no llegas. Vale, vale, vale. Qué estrés también, ¿no? Porque estás ahí como dependes de ti mismo y de que te aguante el neumático. Sí, sí, sí. Al final el segundo día fue, bueno, llegar hasta el final, perdimos minutos, pero bueno, yo creo que también como los otros pilotos porque era supervivencia, era llegar como sea y bueno, más vale perder 10 minutos o los que sean que perder la carrera entera. Totalmente. Has dicho que no tenéis que hacer mucho. Háblanos de la CRF 4,5 Rally, ¿no? ¿Cómo se ha portado? ¿Cómo ha ido este año 2026? ¿Cómo es la moto? Haznos un pequeño resumen. Bueno, la verdad es que han estado
no solo nuestras 4 motos oficiales, sino las 2 que ahora sabéis que hay un equipo como Junior, ¿no? Que lleva la moto que ahora mismo se vende. Y bueno, hemos acabado los 6 pilotos. Entonces, pues bueno, una prueba más de que la moto es súper fiable. Estamos ahí, creo que hemos hecho segundo, tercero, cuarto y sexto o algo así. O sea que bueno, los juniors con la moto han hecho en Rally 2 segundo y tercero también. O sea, la moto se comporta muy bien. En las etapas maratón, eh, sabes que, bueno, cuando hay una caída y demás, da igual la moto que lleves, que, bueno, hay que llevar cuidado y se puede romper cualquier cosa. Pero la verdad es que este año, bueno, ha sido bastante tranquilo en conforme a la mecánica y la verdad es que agradecido, ¿no?, al equipo porque ha hecho un grandísimo trabajo y también lo hemos trabajado durante todo el año para llegar al Dakar con los deberes hechos y no tener ningún problema de mecánica. Como tú dices ahí, segundo y tercero, y la verdad es que Ricky perdió ahí en la última, bueno, en los últimos kilómetros, por decirlo de alguna manera, ¿no? El rally, que es un rally, ya lo has dicho tú antes, que ya va al segundo, ¿no? O sea, me imagino que dentro de que ha sido un año en el que habéis demostrado el potencial, también hay un sabor un poco agridulce para el equipo, ¿no? Bueno, por supuesto que Ricky es que lo tenía ganado. Tenía 4 minutos de ventaja para una etapa de 100 kilómetros, en la que, bueno, iba a ser una navegación fácil. Y a 7 kilómetros de acabar es donde tuvo ese error que bueno, no sé si estaba bien en el Roduc o no, la verdad. Yo tenía 2 marcas y siempre es un poquito más fácil encontrar el camino. Sí. Pero bueno, la verdad es que fue un palo grande porque, claro, cuando ya lo tienes ganado a 7 kilómetros de acabar, todo el equipo y toda la prensa ya estaba, bueno, preparados para celebrarlo y en el último momento te lo quitan de delante, pero bueno, creo que es una prueba más de que esto es el Dakar y que hasta el último momento no está nada decidido. Me ha sorprendido al escucharte a ti en las etapas que lo has dado todo y no has ganado, cómo lo has reconocido sin excusas, que eso es algo súper difícil, que pocos pilotos, bueno, o ninguno lo hace, ¿no? Porque tú siempre tienes algo como que consideras que no ha ido bien o que podía haber mejorado, ¿no? Como piloto, o que la máquina, o que algo ha fallado. Y tú has cambiado la forma, ¿no? De gestionar y de contar tus cosas. Y eso yo creo que es una cosa muy positiva. Así lo veo yo desde fuera. No sé cómo lo vives tú cuando has tenido que, bueno, eso, que hablar o que, digamos, contar cómo ha sido tu etapa, ¿no? Sí, a ver, o sea, yo para bien y para mal, que a lo mejor hoy en día con todas las redes es un poquito, no es tan beneficioso para mí, pero no me gustan las excusas y siempre a lo mejor minimizo un poco los problemas, porque al final en un día normal de carrera de 500 kilómetros de etapa tenemos 1000 problemas. Claro. Entonces, pues bueno, me da un poquito de rabia ver a todos los pilotos contando excusas y demás, que a lo mejor no son excusas, pero lo amplían, ¿no?, las cosas que han pasado y yo al revés. Al final nos pasan 1000 cosas a todos y cuento un poquito, pues bueno, que lo he dado todo y no han salido el resultado y a lo mejor también ha sido porque, bueno, voy delante, los otros van atrás y van viendo más huellas o van cortando más o a lo mejor, no sé, han tenido menos polvo. O sea, al final es que nunca se sabe, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sé que yo lo he dado mucho, lo he dado todo, pero bueno, a veces que no sale. No, pero está bien, o sea, eso me parece como señal de madurez, porque es algo que me imagino que hace falta también en la CAR, ¿no? Que tú estás ya en la treintena, Edgar Canet, que ha llegado, que tiene alrededor de 20, ¿no? Que es un piloto rápido y joven, pero yo creo que tienes que tener esa combinación, te pregunto, ¿no? De entre experiencia y velocidad, ¿no? Para hacerlo bien en un Dakar. Sí, por supuesto. Pero bueno, yo creo que también es algo que llevas dentro, ¿no? Por supuesto que ahora tengo mucha más experiencia que cuando llegué. Este ha sido el 4º Dakar, me parece, y por supuesto que tengo más experiencia y sigo aprendiendo de no solo lo del Dakar, sino de todos mis compañeros. Pero bueno, yo creo que al final es también uno mismo y yo creo que llegué, aparte de toda la experiencia que ahora he cogido, pues llegué un poquito con la misma mentalidad que tengo ahora mismo. Y después de este Dakar, donde te has colocado como el tercer español en conseguir 2 podios consecutivos, tú mismo lo has dicho, ¿no? El año pasado tercero, o sea, el año pasado segundo, este año tercero, solo te queda un puesto en el podio, ¿no? ¿Qué factores hacen falta para conseguir ese último peldaño en el podio, que es la victoria? Pues mira, lo que hablamos un poco de la experiencia, lo que me ha enseñado es que, ostras, puedes ir lo mejor preparado. Por supuesto que tenemos 1000 cosas a pulir, ¿no? Ya sea, pues bueno, la navegación, la rapidez, la experiencia con, no sé, con la arena, el equipo también, ¿no? La moto puede mejorar todo, ¿no? Pero lo que me ha enseñado el Dakar es que es una carrera tan larga, tantos kilómetros, pueden pasar tantas cosas. Por supuesto que tienes que tener ese puntito de suerte, pero que puedes tenerlo todo
y estar mejor preparado que nunca, que luego hay mil factores. Entonces yo creo que lo que más me ha enseñado es la mentalidad y bueno, tener la mente fría, la mente fuerte y ir día a día. Al final, por supuesto, puedes plantear e intentar hacer estrategia desde el primer día, pero cuando estás allí te cambia en un segundo. Entonces, pues bueno, intentar adaptarte a todo lo más rápido posible. Me gusta escuchar ahí cómo lo planteas. Voy a intentar aplicarlo yo también eso en la vida. Oye, ¿y cómo se plantea este año el Mundial de Rally? Que es otro de tus objetivos, me imagino, además estando integrado en el equipo HRC. Sí, o sea, ahora contentos porque, ostras, siempre hemos tenido la segunda carrera del Mundial en Abu Dhabi y era otra vez volver hacia allí, pero ahora contentos porque vamos a cambiar el chip radicalmente porque toca Portugal, que es mitad carrera en Portugal y mitad en España. De ahí nos iremos a Argentina, contentos también de volver allí porque la afición, no hace falta que te diga que es increíble. Y bueno, es la carrera que han sustituido por Sudáfrica, que fue el año pasado. De ahí nos iremos a Marruecos y para acabar el campeonato en Abu Dhabi. O sea que, bueno, contento, con ganas de este año, con ganas de volver a Argentina, con ganas de estar ahí en la carrera de casa de Portugal-España. Y bueno, el objetivo, por supuesto, que es intentar ganar el Mundial. Estamos terceros, el Dakar puntúa 1,5, por eso hay más diferencia de puntos que en las diferentes carreras, pero bien contento y con ganas. Bueno, Tocha, pues nada, un placer como siempre después de cada Dakar poder escucharte y que en el Dakar pasado no nos contaste lo de la clavícula, pero que fue otra machada tuya, otra salvajada, porque hemos visto a Sanders muy fastidiado también y tú terminar ese Dakar así era brutal. Eso te iba a decir, que bueno, cuando se cayó y ya estábamos en el vivac, me dijo, es que he intentado hacer un tú del año pasado, pero no sé si me va a salir. Y digo, ostras, mejor que no lo intentes. Ostras, costó mucho. Pues eso, mucha suerte en lo que queda de temporada y hablamos dentro de un añito para seguir con tu trayectoria en los rallies. Súper, vamos a por ello y mil gracias por todo. Mucha suerte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Tosha, gracias. Un abrazo, chao. El sol, la brisa, el calor, el frío, el aire, el día, la noche, las curvas, las rectas, las rutas, las carreteras, las pistas, los senderos, el campo, la playa, la ciudad, la velocidad, los amigos, las anécdotas... ¿Te entran ganas de ir en moto? Seas como seas, hay una Honda para ti en tu concesionario oficial Honda. La prueba del mes. Hoy vuelve con nosotros David Remón, otro de los veteranos del sector, que ahora es CEO y responsable de Motodeseo y que nos va a contar su última aventura con la GB350S. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Sergio? Muy bien, como siempre, aquí al pie del cañón, como toca. Eso está bien, un placer tenerte aquí. Oye, cuéntanos cómo es tu proyecto Motodeseo, dónde lo puede encontrar la gente, qué van a ver ahí en cuanto a pruebas y a temas de este mundo que nos apasiona a todos de las dos ruedas. Bueno, yo creo que Motodeseo creció y nació precisamente de una pasión desenfrenada como tú, como periodistas consagrados por lo menos en años y experiencia. Pues creció hace precisamente 1 año y medio más o menos, donde quisimos crear, pues eso, un canal en YouTube donde las pruebas se acercasen un poco al mundo del papel, pero digitalizándolo en el modo que hoy todos nos movemos buscando información, ¿no? O sea, al fin y al cabo es un producto joven, digamos, porque en YouTube hace, pues eso, bien 1 año y medio, casi 2 años, y en la web llevamos desde el verano pasado, pero repleto de experiencia, porque todos los que trabajamos allí llevamos mínimo 25 años trabajando en el sector, probando motos, haciendo reportajes e incluso trabajando para las marcas, porque al final cuando tú conoces tanto producto, las marcas también lo reconocen y siempre quieren tirar un poquito, pues eso, de tu experiencia. Pero bueno, con mucha ilusión trabajamos en un perfil de cliente además que se nos ha acercado más de lo que pensábamos en lo que es el perfil de 45, 60 y pico años. Son perfiles muy potentes de compradores de motos, de cultura moto, y eso es lo que estamos haciendo, trabajar a la vieja usanza, pero al estilo actual, que es lo que la gente busca, ¿no? Tener todo en un teléfono móvil. Total, porque se ha perdido un poco, yo creo, esa capacidad de informar en profundidad que teníamos pues desde finales de los 80, ¿no? Hasta principios de los 2000, con la inmediatez de los teléfonos. Así que me alegra escuchar como que busques esa forma un poco de la vieja escuela,
pero en el nuevo formato, ¿no? O sea, mucha información, pero de una manera como más visual. Sí, yo creo que al final a las pruebas me remito cuando te comento que ya sabes que hoy en día todo se puede editar y todo se puede controlar. Y cuando te das cuenta, viendo en nuestro canal o incluso en la web, que los perfiles de clientes son más bien maduros en experiencia, no voy a decir solo en edad, porque también tenemos gente de 35 años que a lo mejor pues tienen una cultura moto arraigada en casa, ¿no? Pues padres que tuvieron motos o que habían incluso corrido, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando te das cuenta que en nuestra modestia, porque ya te digo, en 2 años tampoco tenemos muchísimos usuarios, los comentarios que te hacen, aparte que son muy positivos y que se alegran incluso de ver caras ya conocidas en el pasado o incluso de que la información como les llega no se repite en otros medios, pues eso para nosotros es un auténtico orgullo. Y eso también yo creo que las marcas lo irán viendo más o menos con el tiempo cuando ven que la calidad que hacemos en producciones agrada también. Es una forma de entretener culturizando. Y en uno de estos contenidos has decidido hacer la Roadibook 2025 con una Honda GB350S. ¿Cómo arranca esa idea? ¿Cómo nace ese plan? Pues como me dijo un amigo, dice, con un par, ¿no? Le has metido. Digo, pues sí, mira, la verdad es que, mira, hay una cosa que me llamó mucho la atención de esta moto. Y en motos de pequeña cilindrada, obviamente con 20 caballos, muy urbanitas, pero Honda en este producto ha dado un paso atrás en el sentido de cómo eran las motos hace 50 años, cómo se movían nuestros, no diré mis padres, hasta mis abuelos, ¿no? Y aparte es un producto que dentro de todo lo que es una moto con un perfil absolutamente urbanita, tiene alma. Y me llamó mucho la atención. Tanto fue así que cuando generamos la prueba, precisamente la prueba que tenemos en Motodeseo es la que más audiencia ha tenido, con más de 140.000 visualizaciones. Y a mí me sorprendió muchísimo porque captamos a mucho tipo de clientes, desde la persona que precisamente, como bien os comentaba, busca una moto para ir cada día a trabajar, y después estaba el otro perfil, que era el perfil gente veterana que había tenido motos de todos los colores, tamaños, potencias, y les había llamado mucho la atención. Y tanto fue así que me planteé y dije, oye, ¿y por qué no hago un viaje a la vieja usanza, como hacían nuestros abuelos? O sea, con motos de 20 caballos, ir a 100 por hora por la carretera. Sabemos hoy en día cómo están las limitaciones, y sobre todo porque además pensé, voy a batir el récord de autonomía, porque esta moto me llegó a hacer casi 700, bueno, casi no llegué a marcarlos, pero con un depósito hice 700 kilómetros de autonomía. Para ser exacto, 680 a falta de 30 kilómetros para consumir el depósito. Qué bueno. Eso te iba a decir también. Bueno, vamos a entrar a, por si acaso alguien, que ya todo el mundo conoce la Roadibook, pero que es un evento que mezcla navegación, turismo, aventura por carreteras ahí perdidas en Pirineos, sin una competición directa. Pero ¿cómo es este formato y cómo le ha ido a la GB350? A ver, el formato, como tú bien dices, es un formato primero que no es competitivo, segundo que es de entretenimiento, paisajístico, no te digo gastronómico, porque todo se hace en una jornada, igual que hay eventos que se dividen en una, digamos, no tan maratonianas. Esto es muy maratoniano, la organización te da una bolsa para que pares a hacer un picnic, hay gente que prefiere comer tranquilamente y te dan un roadbook. Un roadbook, tienes la opción digital o la opción con el TerraTrip, además con un programa que hace que la descoordinación por si te equivocas por vía GPS te vuelvas a centrar en los kilómetros restando la equivocación. Y por otro lado, yo pensando en que voy en una GB, digo, yo la quiero roadbook papel, el clásico roadbook que vas dando vueltecitas, y si te equivocas te tienes que arreglar y buscar. Sí que es verdad que lo puedes arreglar con el TerraTrip, pero yo, por parte de la organización, ya nos lo dijeron que podíamos emplearlo igual, pero dije, no, yo quiero equivocarme, y si me equivoco tiro para atrás, lo clásico. En esta moto, imagínate, se hacen muchísimos puertos de montaña por todo el Pirineo español y francés, con lo cual imagínate los cambios de ritmo que tienes con una moto haciendo bajada, haciendo subida con 21 caballos que da. Yo le puse además un pack, un travel, donde iban unas maletas, unas alforjas de tela, un parabrisas, unos paramanos, y la verdad es que todavía pesaba más la moto, y digamos que había más fricción aerodinámica, pero había más protección también de cara al frío, porque se sale muy temprano, se sale a 6 de la mañana, un sábado, y hace frío, y además si te llueve, pues ni te cuento, ¿no? Pero la experiencia en sí me sirvió para también poner a prueba cómo se podía disfrutar o sufrir
en una moto de tan poca potencia. Y la verdad es que la experiencia a mí me enriqueció y me encantó, ¿eh? Porque cómo iba la moto a esos ritmos, ¿no?, de montaña, quizás se adapta mejor que en una zona más amplia, ¿no? Con sus 20 caballos, ¿qué sensaciones te transmitían esas carreteritas ahí en esos puertos de montaña? Mira, una de las cualidades que tiene esta moto es que no corre nada, pero como siempre hace productos Honda, los equilibra tanto. O sea, lleva unas buenas gomas de calidad, frenos Nissin de calidad, suspensiones que me sorprendieron para lo sencillas que eran, lo bien que iban. Ten en cuenta que el paso de curva en bajada lo podías hacer perfectamente, vamos, en ritmos de motos grandes. O sea, yo en los puertos de montaña los bajaba con motos normal. O sea, claro, eran 90, 80, 100, 110, 80, 100, y era todo el rato así los ritmos, ¿eh? En puertos que sean ligeros. Claro, ¿qué pasaba? Que cuando subías un puerto lento, con mucha pendiente, con mucho porcentaje, claro, la moto entre nosotros, una caja de cambios de 5 marchas, si bajabas de quinta a cuarta, porque la quinta es muy larga, ya es que la moto te estaba diciendo que iba falta de fuerza. La cuestión aquí era no forzar la mecánica, no bajar a tercera, mantener su ritmo de pop, 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 esas pistonadas que las vas notando, y la moto, claro, te pasaba todo el mundo en el sentido de que cualquier moto 500 bicilíndrica, hasta una CB 500 se podía pasar. Pero te digo yo que las sensaciones, la música, el palpiteo ese que tenía esa GB, a mí me enamoró. De hecho, mucha gente me preguntó muchísimo por ella cuando estaba yo allá. Claro, se encontraron con esa moto tan pequeña que un probador que me han visto cada año en la Roadbook con motos grandes, motos potentes, motos cedidas, aprovechando pruebas que hacemos en Motodeseo. Y claro, me encontré con aquello y me llamó, me marqué un reto, hice un reportaje con él y directamente a la gente le llamaba mucho la atención. Pero te digo una cosa, que cuando tú piensas que con un depósito hice toda la Roadbook y volví para casa y a mitad de vuelta tuve que poner gasolina, solo te digo eso. Eso es genial, ¿eh? Y tú has hablado antes de viajar con el alma, de tener una conexión con otra forma, ¿no? Con otra forma de viajar como antiguamente. ¿Cómo sientes eso? ¿Cómo que te cambia el chip? Porque es verdad que cada moto te lleva a un lugar muchas veces, ¿no? Cuando te subes una deportiva, quieres ir rápido, en una moto de campo buscas otra aventura, pero ¿con qué conectaste al montar en una moto así que tiene, digamos, lo esencial? Yo te decía antes que la moto tiene alma. Y cuando te digo que tiene alma, es las sensaciones que te transmite. Mira, yo te voy a ser sincero, nunca he sido un gran enamorado de los monocilíndricos, excepto en versión 2 tiempos. Yo tengo en casa 2 tiempos monocilíndricos y me encantan. A mí el 4 tiempos en monocilíndrico, la verdad, excepto, y te hablo de motos como una DRV 800 hace años, que tenían también un estilo muy personal, nunca me han llamado la atención. Esta moto me rompió un poco los esquemas, porque de entrada el petardeo que tiene, las recuperaciones, cómo las hace, el transmitirte al conductor de decirle, oye, yo voy de otro rollo, soy percherón. La comodidad ergonómica, el estilo que tiene, porque además es muy bonita, es muy Great Britain, es del estilo inglés de hace, pues eso, 50 años. La gente te pregunta por ella porque le gusta, gente que transeúntes de la calle, que me preguntaban por ella. El día que hicimos la prueba no paraban de preguntarme y pedirme si podían hacer fotos. Digo, pero ¿cómo llama la atención esta moto? O sea, a mí me está llamando, ¿vale? Y más cuando te digo que una moto de esas características, que de consumo máximo te haga 3,3, máximo te estoy diciendo a 120 por hora, que a 120 no es su ritmo, es 100, 110, 90, entre 90 y 110, lo que quieras. Y después el hecho que lo mínimo que saqué, 2,6 litros, haciendo ciudad y a 90 por hora por carretera, es un modelo que te pide todas las carreteras de curva que tengas, se come bien los baches, con lo cual no tienes que tener la espalda, no tiene violetas, lleva 2 amortiguadores, pero con todo lo sencilla que es, está muy bien hecha. Sí. Muy bien hecha. De hecho, además, muchos comentarios en la prueba de muchísima gente sudamericana. En Latinoamérica este modelo existe, porque además hacen en ensambladoras, la montan allá, pero no es el mismo modelo, porque precisamente el europeo, está hecho para el mercado europeo con una producción exclusiva en Japón. Entonces, la moto está muy bien hecha, muy equilibrada, es muy sencilla, pero todo lo que está puesto está muy bien puesto. Y entonces, claro, si además hablas de 4.500 euros, 4.500 ha subido un poquito más por el cambio de año, pues dices, vaya moto. Y aparte, sabemos la fiabilidad de Honda, sabemos el saber hacer de esta marca, que ya sabes que la fiabilidad es algo que hay mucha gente que me decía, hombre, con tan poco caballos, bueno, sí, hay otras opciones que tienen más caballos de la competencia, pero no te transmitirán lo mismo. Totalmente.
Y has dicho que tus usuarios hay gente también experimentada, gente un poco más joven. Para todos ellos, ¿quién crees que son los que se podrían decantar? ¿O para quién podría ser esta moto que tiene espíritu clásico, pero al mismo tiempo, digamos, es una retro como de acceso? O sea, que puede llenar a varios, ¿no? ¿Quiénes crees tú que podrían ser los usuarios de la GB? Pues mira, teniendo en cuenta lo que te decía antes de la prueba, la cantidad, es la prueba que más comentarios he tenido que responder y me ha sorprendido muchísimo los perfiles. O sea, desde la persona joven con el A2 que quiere empezar y le ha gustado estéticamente, hasta mucha gente veterana que, o ya ha tenido muchas motos y ya no viaja tanto y quiere una moto sencilla porque no pesa, que sea fácil de llegar bien al suelo, que el mantenimiento y la fiabilidad sean de Honda, pues eso es lo que les ha llamado la atención. Incluso gente que tiene moto grande y se la ha comprado como de segunda opción, segunda moto, para no ir con la moto grande que tienen, para moverse pues a recorridos más cortos. Pero yo siempre les digo lo mismo. Yo me he metido un viaje porque en un fin de semana llegué a hacer casi 2.000 kilómetros, porque es que hicimos muchos kilómetros y 1.800 para ser exactos. Quiero decir que llegué perfectamente a casa, disfrutando con la espalda entera, porque hay motos de estas que, bueno, te comprometen el confort, ¿no? Y eso es lo que ha conseguido que a través de la prueba y después de este reportaje que hice, la gente se sorprendiese, dice, oye, es que es verdad, puedes llegar al fin del mundo. Eso sí, vas a coger todas las rutas más reviradas y más tranquilas que hayan, porque, vale, si hay mucha subida, irás más lento, pero después en plano en bajada vas como una moto normal. Quiero decir que vives de otra manera y sientes, yo no descubrí, pero recuperé algo de cuando yo empecé, que es no correr tanto, estás aprendiendo, pero porque tampoco tienes prestaciones una moto de la época con la que empezábamos, una 75, una 80, una 125. Es como volver atrás y recuperar algo que habíamos perdido porque tienes más prestaciones, lo ves todo de otro prisma, es otro prisma. Qué bueno, me ha gustado ese recuerdo. Incluso me he imaginado a mí mismo con una NSR 75 que tenía también lo que tú dices, que no corres, pero te esfuerzas, ¿no?, por disfrutar de esos tramos más virados o de sacarle las máximas prestaciones a tu moto. Y ¿sabes qué me llama la atención, David? Que Javi Millán, que tú lo conoces muy bien, que ha trabajado contigo años, también estaba enamorado, según él mismo, después de bajarse de esta moto en la presentación internacional y después de escuchar tu prueba y tu viaje, pues tengo ganas, porque yo no la he probado, así que los dos habéis hecho que tenga ganas de hacer una rutita con ella. No te esperes nunca nada que no te pueda aportar. O sea, es muy sincera esta moto. Tú la pones en marcha y ya solo por el sonido dices, oye, ¿cómo suena de diferente? Ese palpitar, dices, oye. Y después, cuando la pruebas, aparte de que tiene, evidentemente, no es una caja de cambio rápida, largo recorrido, pero precisa, como hace Honda. Entonces, al final, te vas ajustando a ella y dices, oye, ¿cómo puedo estar disfrutando tanto? Fuera del consumo y la autonomía. Pero ¿cómo puedo estar disfrutando con esto? Pero si tiene 20 caballos. Y es quizá la esencia de la pasión de la moto, la que nos enganchó en el pasado, pues con una 75, como tú bien decías, una 125 yo, que dices, oye, con tan poco, ¿cuánto llegamos a disfrutar? ¿Qué buenos recuerdos tenemos? Pues esto es lo que te transmite, dice, es que no necesitas más a veces. Sí que es verdad que si te vas por autopista, vas a ir a 110 por hora y dirás, pobrecita, 110 ya vamos apurados. Vas detrás de camiones, que digo yo, a rebufo, casi. Pero no es su medio. Tampoco yo con una 75, una 105 me iba a la autopista. Entonces, como vas buscando lo que antes o lo que ya hemos perdido porque hemos evolucionado, que a veces la evolución no quiere decir mejor, ¿sabes? Entonces, con muy poco estás disfrutando muchísimo. Y dices, hombre, claro, evidentemente, si te vas a una carretera muy rápida, con muy buen asfalto, no es lo suyo tampoco. Es otra manera de andar. Y te das cuenta que te importa un comino. Los radares te importa un comino el coche que estás pillando, porque no lo vas a poder adelantar, porque vas tan lento cogiéndolo que no tendrás fuerza para adelantarlo y cortas gas antes de seguir pillándolo. Sí, desde luego que es otra filosofía. David, muchas gracias por contarnos estas aventuras buenas en la Roadbook con la GB350S. ¿Cuál es tu siguiente prueba o qué planes tienes para el futuro cercano? Bueno, pues ahora fíjate, la verdad es que
ahora con el feedback que estamos teniendo con los usuarios y viendo un poquito, ¿no? También como la gente lo que busca y lo que espera, ¿no? De Motodeseo, nos ha llamado la atención porque hemos tenido muchísimo éxito con una moto pequeña como esta a una GT súper turística de altísima cilindrada y además de altísimo presupuesto, ¿no? También ha tenido muy buen retorno. Entonces, al final tenemos clientes de todo tipo y eso es lo que queremos intentar seguir cuidando. Aportamos un valor extra por lo que te decía al principio de experiencia, pero también escuchamos un poco las evoluciones del mercado. O sea, no dejo de decir que no porque esta moto es automática o es un scooter a una moto que pueda ser pues clásica o muy moderna o deportiva. Sabemos en nuestra época, y tú bien lo sabes, que las deportivas en el pasado, en los 90, eran lo que más demanda tenía y ahora la que menos tiene. Pero eso no quita de que la esencia de la moto, de la evolución de la moto, siempre se ha basado en las deportivas. Yo las he hecho un poquito de menos, la verdad. Me gustaría hacer alguna más y espero también poder hacer alguna más este año, pero evidentemente ya sabes lo que impera. Las trail en pequeña, versión cilindradas, pequeñas cilindradas y gran cilindrada, y las naked. La 2 es el que domina, y si además hablamos de las marcas asiáticas que están entrando a destajo como en los coches, pues bueno, vamos a tener que atenderlas, está claro. Bueno, David, pues te seguiremos ahí tu evolución en Motodeseo, tus pruebas y nada, muchas gracias, como te decía antes, por haber compartido esa aventurita con nosotros aquí en el podcast. Un placer, de verdad, Sergio. Gracias por todo. Un abrazo, chao David, nos vemos en la carretera o en el circuito. Sí, ahí mismo. Chao, gracias. El reportaje. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Dai-Higashi, responsable de marketing y ventas para la península ibérica de Arai, que viene a hablarnos, como no podía ser de otra manera, de cascos y de seguridad. Hola Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por recibirme, todo bien por aquí. Un placer tenerte con nosotros. Antes de nada, cuéntanos un poco cómo es tu trabajo en Arai, que es una marca que está obviamente presente en la mente de todo el mundo y que lleva pues casi toda la vida de muchos, ¿no?, en el sector. Uh-huh. Vale, muy bien, pues bueno, yo ahora como responsable de la península ibérica, bueno, pues me encargo de los temas de promoción, de marketing, de apoyar la venta del distribuidor, así como el servicio de carrera y el tema de patrocinios para los pilotos, las jóvenes promesas. Que prometen mucho aquí en España, ¿no? Sí, aquí tienes mucho trabajo y tienes muchos frentes abiertos además. Oye, Alejandro, entrando en materia un poco más específica del casco, ¿nos puedes contar un poco por encima cómo se diseña y cómo hace su función un casco, ¿no? ¿Qué elementos tiene? Uh-huh. Vale, pues si lo simplificamos lo máximo posible, el casco cuenta de 3 elementos que son los más primordiales para la seguridad. Sería uno, la calota, el EPS, que sería el poliestireno expandido, y la correa de seguridad. El EPS es el encargado de absorber la energía del impacto y la calota pues sería ese recubrimiento más duro por fuera del EPS. Y bueno, esta calota pues se encarga de, cuando se recibe un impacto, pues de distribuir esa energía en un mayor área posible, ya que no es lo mismo recibir la energía en un solo punto que en un área más grande. Y la correa de seguridad pues se encarga de que el casco no salga volando, no se te mueva del sitio y que el casco pueda hacer su función, ¿no? Vale, pues entramos un poco en cada una de ellas porque hay diferentes materiales, ¿no?, en los que los cascos que hay en el mercado utilizan para fabricar esta calota, ¿no? Hay cascos más sencillos de plástico, también hay de fibras y también de carbono, ¿no? ¿Qué diferencias hay de materiales y de peso y de comportamiento entre los materiales de estos para fabricar la calota? Sí, pues bueno, empezando con los cascos de plástico, estos serían los más económicos y a la vez, pues también, bueno, por así decirlo, los que menos protegen, ¿no? Porque el plástico, una vez pasado el límite que puede absorber, el límite de resistencia que tiene, pues el casco se rompería, entonces perdería esa integridad, ¿no?, del casco y perdería esa capacidad de absorción y de desviar los impactos. Sin embargo, los cascos de fibra de vidrio, sí, que en este caso serían los que más protegen, tienen la habilidad de, cuando hay un impacto, pues pueden permanecer, puede continuar con esa misma forma, esa misma integridad, ¿no? Y no es tan propenso a partirse. Se puede fracturar, se pueden hacer pequeñas grietas,
pero es más posible que el casco permanezca con esa forma y para poder desviar, para poder deslizar y para poder recibir más impactos, ¿no? Sin embargo, el casco de fibra de carbono pues sería el material más ligero, Sí. pero realmente si nos centramos solo, si lo simplificamos, la fibra de carbono es un material que es más frágil que la fibra de vidrio. Entonces, si queremos obtener la misma capacidad de protección que la fibra de vidrio, pues es necesario reforzarlo con otros materiales. Vale. ¿Vosotros qué materiales utilizáis en la gama de cascos de Arey? Que hay diferentes modelos también, me imagino, según el uso que reciben. Sí, nosotros utilizamos fibra de vidrio y fibra de carbono. Es decir, tenemos los cascos de fibra de carbono. Ahora para el mercado europeo solo tendríamos disponibles para los cascos de coche, o sea, los cascos para Fórmula 1 o para carreras de coche como los GT, ¿no? Y Sí. por otra parte, los cascos de fibra de vidrio. Nosotros no utilizamos cascos de cascos de plástico, ya que creemos que no ofrecen la protección suficiente que nosotros esperamos, ¿no? Que nosotros intentamos. Y háblame también de un mito, ahora que estamos hablando de fibras y de materiales en la construcción, también hay mucha desconocimiento sobre la caducidad de los diferentes materiales, ¿no? Y cuánto puede durar un casco o si realmente es el interior, ¿no? Explícanos un poquito, danos un poquito de luz sobre cuánto tiempo es seguro utilizar un casco. Sí, pues bueno, desde mi marca, por ejemplo, que es Arey Helmet, nosotros aconsejamos cambiar el casco cada 5 o 7 años, como mucho. Y bien, claro, la gente puede pensar, pero ¿por qué se caduca? ¿Qué es lo que se pone malo? Bien, lo que se degrada realmente es el interior, el EPS, que es el poliestireno expandido. Este poliestireno expandido está lleno de aire, Sí. ¿no? Son burbujitas que están llenos de aire y que son las que se encargan de esa absorción de la energía, ¿no? Esa absorción del impacto. Por lo tanto, con el paso del tiempo, este aire va saliendo del poliestireno expandido, lo que hace que se endurezca más. Entonces, claro, al ser un material más duro, no tiene la misma capacidad de absorción que tenía como antaño cuando era nuevo, ¿no? Vale, muy interesante esto porque al final la gente, ¿no?, se centraba más en el pasado, en hablar del exterior de la propia calota, pero es ese poliestireno expandido el que hace el trabajo de absorción. Sí, efectivamente. Claro, la calota en realidad sí es un material mucho más duradero, pero lo que sí se pone más malo, por así decirlo, antes es el interior, el EPS. Y otro factor clave que es también la talla, ¿no? Porque hay gente que va a comprarse un casco y mucha gente, y sobre todo nuestros usuarios, son experimentados, pero hay gente que tiene menos experiencia. Entonces, a veces que puedes comprarte un casco demasiado grande o demasiado pequeño. ¿Tiene también estos efectos en la seguridad, además de en la comodidad? Sí, por supuesto. Bueno, obviando que si un casco no te está bien, no es cómodo, te entra mucho aire o se te mueve, pues va a estar menos concentrado en la carretera y eso puede hacer que sea algo más peligroso la conducción. Pero más allá de eso, claro, cada talla de casco, cada calota, cada EPS, está adecuado no solo al tamaño, sino también al peso de la cabeza. Claro, una cabeza que pesa 6 kilos va a ejercer una mayor energía cinética que una cabeza que pese 3 o 4 kilos. Por lo tanto, el EPS y la calota, cuando nosotros desarrollamos cada modelo y cada talla, es necesario adecuarlo a esa energía. Es decir, una cabeza más pesada va a requerir de un EPS más duro que una cabeza que es ligera. Por lo tanto, si te pones, diciéndolo así un poco más extremista, una persona que tiene una XS se pone un casco XL, en cuanto tenga un impacto va a notar como si el EPS fuera una piedra. Entonces, claro, no va a hacer el trabajo que se espera, ¿no? Qué interesante esto, que yo creo que nunca te paras a pensarlo. Y dime, ¿en qué debe fijarse la gente cuando se compra un casco? ¿En el ajuste en la forma de la cabeza, donde le hace presión? O sea, ¿hay algo que diferencia o es simplemente una cuestión de sentir que no se mueve el casco cuando te lo pones? Pues bueno, lo importante es sentir que no tiene ningún punto de presión. Lo ideal es que cuando te pongas el casco te presione por toda la cabeza de igual forma, ¿no?
para que, claro, no estés incómodo, no estés distraído durante la conducción, ¿no? Lo más importante es la parte de arriba de la cabeza. Lo que es la cabeza, arriba, atrás, los lados, y no tanto las mejillas, como es lo que la gente suele centrarse, ¿no? Es que me está un poco holguero de las mejillas o me está muy apretado de las mejillas, porque, bueno, a fin de cuentas eso es algo que se puede cambiar. Las marcas que son más o menos de media alta gama, pues siempre tienen la opción. Pero lo más importante para que un casco no se mueva y haga su trabajo en el caso de un accidente es que la parte de la cabeza te queda ajustada, ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Muy buenos consejos, esos hay que tenerlo en cuenta, ya sabéis. ¿Y crees que hay algún error típico que reduzca la eficacia del casco? Como lo que decíamos, la talla mal elegida, pero a lo mejor que la gente se ponga la correa floja o que tengan mal estado de conservación. ¿Qué has visto o qué veis por ahí que se pueda mejorar? Sí, un fallo muy típico a la hora de comprar un casco, sobre todo la gente que a lo mejor no conduce una moto deportiva o se pone a altas velocidades, ya sea en circuito, es que la gente se compra muchas tallas demasiado grandes. Claro, se ponen un casco, a lo mejor no ha conducido mucho, o incluso gente bastante experimentada se pone el casco y dice, ¡ay, está muy cómodo! Pero claro, está muy cómodo porque te queda muy grande. Y bueno, eso sería un fallo típico y que bueno, siempre que vayáis a comprar un casco yo aconsejo, más que comprarlo por internet, a no ser que sea un modelo que ya hayáis tenido, ir a una tienda, dejarte aconsejar por los profesionales, probártelo, porque bueno, es parte del equipamiento, es súper importante y necesitas saber con seguridad que te va a quedar bien. Por otra parte, también creo que el cerrarte correctamente la correa de seguridad es muy importante. Hay gente que a lo mejor no se la ata realmente hasta la barbilla y si no te la atas ceñida a la barbilla, pues se puede, en un impacto, ahí se ejerce muchísima energía y se puede hacer una energía rotacional que haga que tu casco salga despedido, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, importante tener tensión en la correa hasta que notes que te hace tope, digamos, en la mandíbula, ¿no? Sí, correcto. Y luego, Alejandro, los cascos se someten a una serie de pruebas, ¿no?, para conseguir las diferentes homologaciones. ¿Cómo son estas pruebas y qué implican para el usuario? Pues bien, para pasar la homologación, en Europa tenemos una homologación que se llama FR 2206, que entró en vigor hace, si no me equivoco, como unos 3 años. Y bien, hay varias diferentes pruebas como son la resistencia del visor, también la resistencia de la correa de cierre y bueno, la más importante que yo creo sería la de la absorción de impacto, ¿no? Y bien, para este test lo que realmente estamos haciendo es dejar caer un casco con un objeto que imita una cabeza, ¿no?, que pesa también como una cabeza de metal, y lo dejamos caer desde una altura de unos 3 metros y alcanza una velocidad aproximadamente de 30 kilómetros por hora. Lo dejamos caer contra un yunque que puede ser o tubular o plano. Y nosotros lo que vamos a medir es la fuerza G que se genera en este impacto. La cabeza de metal que le hemos metido al casco tiene un acelerómetro y esto lo que va a medir es la deceleración, lo rápido que se para. Y bueno, los límites para pasar la homologación son 275 Gs, que bueno, a la gente que a lo mejor no sabe mucho puede ser solo un número, pero bueno, es una energía tremenda, ya que, por ejemplo, un Fórmula 1 a lo mejor alcanza 7-8 Gs, ¿no? Sí. Y bueno, ya sabes que los Fórmula 1 van súper rápido y las frenadas que hacen, ¿no? Entonces, imaginaros lo rápido que se para tu cabeza cuando son 275 Gs. Pues bien, no debemos de pasar ese límite para pasar la homologación. A más de 300 G el golpe podría ser letal, ¿no? Sí. Entonces, claro, son 30 kilómetros por hora para pasar esa homologación, pero realmente
cuando estamos conduciendo la moto, ya sea por la ciudad o por la autovía, vamos a mucha más velocidad, ¿no? Que a 30 kilómetros por hora. Entonces, bueno, te hace un poco pensar cómo es posible que los cascos estén preparados para absorber la energía que se genera a 30 kilómetros por hora, pero hay pilotos que se caen a 100, 200 por hora, golpean la cabeza y sobreviven. Y bueno, la respuesta es porque los test de impacto de homologación es un golpe en seco y en un accidente real normalmente no suele ser un golpe en seco, sino que tú lo que haces es golpear y deslizar. Entonces, haciendo que esa energía pues se disperse y que vayamos disminuyendo la energía paulatinamente cada vez que golpea y cada vez que desliza, y hace que esa energía pues se disperse fuera del casco, ¿no? Por eso es muy importante que la calota sea resistente, que sea redonda y que además no tenga picos, alerones incrustados, para que el casco maximice esa capacidad de dispersión, ¿no? De la energía. Ese, de hecho, es un concepto que tenéis vosotros dentro de Arai, ¿no? Si no me equivoco, que es el glazing off, ¿o no? Es que hace que favorezca, ¿no? esa disipación de la energía. Sí, efectivamente. Nosotros lo llamamos glazing off. Y bueno, pues se trata un poco de eso, de hacer la forma y los materiales que utilizamos para hacer la calota, que hace que sea más propenso y maximicemos esa capacidad para dispersar y disipar esa energía, porque como todos los cascos tienen un límite en la capacidad de absorción, y como hemos visto, ese límite se alcanza a 30 km por hora en un golpe en seco. Por lo tanto, necesitamos que la energía no entre dentro del casco, sino que se vaya afuera. Nosotros lo comparamos con si un ladrón viene a robar a tu casa, ¿qué prefieres? ¿Que entre a tu casa y pelearte con él, o hacer un buen sistema de seguridad para que este ladrón no entre a tu casa, ¿no? Pues eso es lo que hacemos con Arai. Hacemos una calota muy dura, muy resistente, redonda y lisa, para que los impactos no penetren dentro del casco, sino que se vayan para afuera. Y la energía que no conseguimos dispersar la manejamos con el EPS. Eso te iba a preguntar, aunque ya me lo has explicado en gran medida, ¿no? ¿Qué hace diferente o qué factores son diferenciadores dentro de los cascos Arai con respecto a otras marcas, ¿no? del mercado? Sí, pues bueno, lo que os he estado comentando antes de, bueno, el concepto del glazing off, y bueno, que es la base de nuestra filosofía a la hora de fabricar cascos. Y por otra parte, Arai sigue siendo una empresa familiar, y bien, ¿esto qué supone? Pues que no tenemos ningún fondo de inversión detrás que te esté empujando siempre para maximizar beneficios. Y eso nos permite invertir en ciertos puntos, ciertas mejorías de seguridad, que a lo mejor realmente no te van a dar un feedback económico, que sí se espera cuando la empresa pertenece a un fondo de inversión, que tiene unos jefes que a lo mejor no saben de motos, no tienen pasión. Sin embargo, en nuestra empresa pues es algo totalmente distinto. Tenemos nuestro presidente tiene ya alrededor de unos 85 años, sigue viniendo a trabajar todos los días. Y bueno, todos los trabajadores, la mayoría de los trabajadores son también moteros y tienen mucha dedicación por lo que hacen. Eso siempre ayuda en las empresas, sobre todo en nuestro sector, ¿no? ¿Y cómo dirías que han evolucionado los cascos en los últimos años? Porque yo ahora justo tengo el RX7 V-Fin Racing 2 y he visto que la aerodinámica es muy diferente a los RX7 que usaba hace 20 años, ¿no? Pero ¿en qué detalles dirías tú que han cambiado más los cascos en las últimas generaciones? Uh-huh. Pues bueno, la forma de los cascos, si lo comparamos con los cascos de hace 10 o 20 años, mucha gente que piensa, Arai no ha evolucionado, sigue siendo igual. Y bien, la forma del casco sigue siendo redonda, porque es la mejor forma para disipar y para hacer el glazing off de la energía. Pero sí que hemos ido mejorando los materiales con los que fabricamos estos cascos, y también la aerodinámica, por supuesto, con sus alerones, con unos difusores, haciendo pues una forma más aerodinámica y que haga menos resistencia contra el viento, ¿no? Pero importante el hecho de que
todas las partes de plástico que ponemos fuera del casco, ya sean alerones o difusores o todas las entradas de aire, están hechas para saltar y para desmontarse en caso de impacto, dejando la calota lo más redonda posible. Por eso que todas las piezas que van pegadas al casco, a la calota, pues están puestas con cinta de doble cara para que, como he dicho antes, dejemos el casco lo más redondo posible y sin ningún elemento que pueda quedarse enganchado contra algo en la calle o alguna acera o cualquier cosa, ¿no? Muy interesante esas explicaciones las que nos has dado, Alejandro. Y para cerrar, si tuvieras que darle un consejo a alguien que tiene que elegir un casco, ¿qué le dirías? Pues bueno, importante elegir un casco teniendo en cuenta para qué lo vas a utilizar. Y bueno, como trabajador de Arai, pues siempre nos vamos a centrar en la seguridad y siempre yo aconsejaría elegir un casco de fibra de vidrio que tenga un cierre de doble anilla, no micrométrico, porque los cierres de doble anilla son los más seguros, si no los competidores utilizarían micrométrico, y que bueno, que eso, que sea de fibra de vidrio, que sea de tu talla, y déjate asesorar siempre por un profesional que te pueda ayudar a elegir tu mejor casco y la talla correcta. Pues genial, nos quedamos con el consejo, Alejandro. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el podcast con nosotros y por toda la información de cómo son los cascos y de cómo funcionan que nos has dado. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Venga, estamos en contacto. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo, chao. Con el nuevo sistema de embrague y clutch de Honda puedes parar, arrancar y cambiar de marcha con tu moto sin usar la palanca. ¿Pero y no se cala? No, nunca se cala. Entonces es automática. No. ¿Cómo? A veces la tecnología es más fácil de disfrutar que de explicar. Prueba el nuevo embrague y clutch en tu concesionario oficial Honda. Y con esto vamos llegando al final de este episodio que ha tenido un hilo muy claro. La pasión por la moto, pero también la cabeza, la experiencia y la seguridad. Hoy hemos estado en lo más alto del Rally Ride con Tocha Sagaina, que ha firmado un Dakar impresionante. Tercero en la general, con 3 victorias de etapa, peleando cada día con los mejores del mundo, abriendo pista, navegando, gestionando errores y presión. Un Dakar no es solo ir rápido, es saber cuándo atacar y cuándo bajar un poco el gas. Es saber sufrir, pensar, resistir y volver a levantarse al día siguiente. Y Tocha ha demostrado que no solo tiene velocidad, sino también cabeza, madurez y hambre de victoria. Hemos dejado atrás el desierto y nos hemos ido a la carretera. A una carretera mucho más humana, mucho más cercana, pero también intensa. La aventura de David Remon con la Honda GB350S en la Roadbook es un ejemplo perfecto de que no hacen falta 150 caballos para vivir algo intenso encima de la moto. Hace falta actitud, ganas de viajar y una moto que te conecte con el entorno. Kilómetros, navegación con Roadbook, puertos de montaña, cansancio, risas, paisajes y una GB350S que ha demostrado que es mucho más que una moto bonita. Es una moto cómoda, eficiente, con personalidad y con alma. Una moto que te invita a ir despacio para disfrutar más. Y para cerrar el círculo hemos hablado de algo que nunca debería ser secundario, la seguridad. Porque todo empieza en la cabeza y sin un buen casco no hay aventura ni ruta en moto. Con Alejandro, desde ahí hemos aprendido que un casco no es solo una carcasa dura, es una herramienta de ingeniería pensada para que el impacto se deslice, se reparta y se absorba. Hemos hablado de tallas, de materiales, de caducidad y de errores típicos. Y sobre todo de algo muy claro, un casco mal elegido no hará bien su función. Así que si hoy te llevas algo de este programa, que sea esto. Cuando toque correr, corre. Siempre en un escenario controlado. Viaja cuando toque viajar, pero protégete siempre al máximo nivel posible. Gracias por estar al otro lado una vez más. Gracias por acompañarnos en este arranque de año tan cargado de motos, historias y pasión. Y como siempre nos escuchamos el mes que viene.